¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a un episodio más de nuestro viaje a través de América Latina. Y bueno, hoy estamos en el Perú con Erika. Erika es historiadora y forma parte de esta bellísima casa dedicada a la literatura, que es la Casa de la Literatura Peruana. Así que la vamos a recorrer porque aquí está gran parte de la historia de las letras de esta bella nación. Así que Erika, es un gusto conocerte y muchas gracias por aceptarnos acá. Dime tu apellido, por favor. Mi nombre es Erika Aguirre, soy mediadora en la Casa de la Literatura. Y este es un espacio de encuentro donde nosotros lo que tratamos de dar a conocer es la literatura peruana, ¿no? En sus diversos momentos, y lo que nosotros tenemos aquí en esta exposición, la que están visitando, es Intensidad y Altura, donde nos explica estos procesos, ¿no? Y quisiera compartirlo con ustedes. Claro que sí, te agradecemos mucho el que nos recibas y nos ayudes. Así que pues vamos a iniciar el recorrido contigo, ¿sí? Claro, ¿Qué, sí. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Voces tejidas, como pueden observar dentro de esta sala. Tenemos un conjunto de fotografías que fueron tomadas en diferentes zonas del territorio peruano. Okay. Como pueden observar, hay diversas culturas, diversos universos, ¿no? De formas de costumbres, y cada una de ellas tiene una lengua específica. En el Perú actualmente contamos con 47 lenguas, de los cuales tenemos, por ejemplo, el quechua de Ayacucho, el chawi, ayaninca, aymara en las zonas de Puno y el altiplano, allá arriba, muru y muinani, llora, ayaninca y nomatzillenga, entre tantos. Este espacio es para que los estudiantes, las personas en general, turistas, también del interior del país, vengan a estos lugares y conozcan un poco lo que representan las lenguas originarias, la oralidad, qué se relaciona a la literatura, la oralidad, cómo en este primer momento las personas, ¿no?, se comunicaban y se siguen comunicando. La oralidad es algo que no ha muerto, que es presente, y tenemos estas pequeñas cajas sonoras donde en cada caja está el idioma determinado, ¿no?, y una historia que ya ha sido traducida al castellano. Claro. Sin embargo, lo que damos a conocer es la riqueza de las lenguas, y esto es Voces Tejidas. Perfecto. ¿Cuántas lenguas madres hay acá en Perú en uso actualmente? En realidad son 47, pero las lenguas madres las tenemos aquí. A ver, vamos a ver, enséñanos, sí. Por aquí, este es el mapa lingüística del Perú, que ha sido, en este caso, es de Dirección General de Educación. Podemos observar que todas aquellas que están con las familias, nosotros vamos a trabajarlas como familias. Como familias. La familia Aragua, la familia Aru, Bora, ¿no?, Cahuapana, y cada una de estas familias derivan pequeñas familias. La familia Tupí Guaraní tiene, por ejemplo, bajo sus brazos, ¿no?, a la lengua Cucama, Cucamiria y Omagua, ¿no? Sí. Aquí observamos el mapa del Perú. Cada uno de estos colores implica una lengua diferente. Por ejemplo, la lengua que mayor difusión tiene a nivel de todo el Perú es la familia quechua. Observamos que el número 37 ocupa casi todo el espacio del Perú. Sí, y en diferentes regiones, además, centro, sur y norte aparece, ¿no? Claro, inclusive la frontera de Colombia también. Entonces no es solamente que el quechua está fundido entre las zonas en este caso del interior, de la serranía, ¿no?, sino que también aborda las zonas de frontera. Qué bonito. El quechua, ¿no?, y las diferentes lenguas, como se les venía diciendo. El departamento actual que Perú se hablan mayores lenguas es Loreto. Podemos observar, miren la cantidad de colores, y es un lugar muy interesante. Aquí en esta parte, ¿no? Exacto, quechua, el jaragbut, yagua, ¿no? Sí, huitoto también se ve ahí, 22, el jíbaro. Uy, entre varias, de la familia del jíbaro hay 3 por lo menos, ¿no? El pano tiene también bastantes. Qué bárbaro, pano y arahuac. Exacto, sí, como le venía diciendo, eso es más o menos el mapa lingüístico, y la idea es que conozcamos, ¿no?, actualmente, tanto para el público extranjero como el público nacional. Perfecto, muchas gracias, sí. Oye, esta es la sala entonces de introducción a lo que son las lenguas del Perú. Las lenguas, claro, y en este caso las originarias, pero la pregunta siempre va a ser, ¿no?, entonces, ¿cómo es que el día de hoy nosotros ahora mismo hablamos castellano? En un país de tantas culturas, de tantas lenguas, ¿por qué el castellano es algo que se ha enraizado en nuestras venas técnicamente? Y esto en un sentido, como lo vemos, en este lugar vamos a encontrar siempre varias expectativas. Vienen chicos de colegios, de universidades, de institutos. Es un lugar de
reencuentro. Claro, qué bonito, y además la construcción de la casa es muy bella. Si quieres, les damos oportunidad a que ellos claro hagan que su sí. recorrido. Además es un lugar con una construcción muy bella. Esta fue la antigua estación de ferrocarriles, ¿verdad? Ajá, sí, efectivamente. Nosotros actualmente como Casa de la Literatura, como centro cultural, tenemos 7 años, pero esta construcción tiene más de 100 años, porque antiguamente fue eso, fue la estación llamada Desamparados. Inclusive cuando ustedes van afuera van a encontrar en la fachada, Claro. hay una forma de estatua, ¿no? Y van a encontrar algunos de los símbolos que hay. Y también tenemos una sala adicional pequeña, de repente han podido visitarla, donde se explica un poquito este proceso de construcción, el proceso de cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Sí, exacto, la hemos visitado y es muy bonita y muy interesante. Oye, hazte para acá un poquito, vente, te invito, porque está la otra sala ocupada con los chicos. La literatura peruana inicia, ¿cuándo? Inicia en el Imperio Inca, ya había literatura ahí, es decir, en el periodo prehispánico, inicia con la llegada de los españoles. ¿Cuándo inicia? Bueno, nosotros en este caso damos a entender que la literatura es una fuente constante. Ajá. Y en este caso, en el caso peruano y en la mayoría de las ciudades que nos corresponde a nosotros, es netamente oral. Entonces estamos hablando desde los mitos, desde las historias. Cuando decimos que desde dónde presenta, lo que podríamos decir es desde cuándo empieza a ser escrita. Ajá, Claro, exacto, eso sí. ya lo podríamos tomar de ese modo. En ese sentido es el tema de la apropiación de la lengua castellana, la apropiación de un lenguaje y de un soporte. En Claro. este caso es el libro, ¿no? Pero para eso ha sido un proceso bastante curioso, porque nosotros tenemos a cronistas. Claro. Ellos son los que van de algún modo fundar, ¿no? El momento en el que nuestra literatura se va a volver Adquiere escritural. forma, digamos, ¿no? Claro, Exacto. pero lo que nosotros como Casa de la Literatura pretendemos dar a conocer es que la literatura no solo se reduce a un soporte físico, que es la letra y que es el libro, sino que también cuenta con otros soportes como es la oralidad, la voz, Claro. que va a fijar en la memoria de cada uno de Hazte nosotros. para acá porque no muerdo, cada vez está más lejos de mí. Se va a retirar, se va a retirar. Oiga, ¿cuál es la pieza o las piezas, si es que las hay, una clave de la oralidad, de la tradición oral de sus pueblos indígenas? Bien, en realidad es un poco, no ambiguo, pero sí muy curioso, y eso lo tenemos en la siguiente sala. Tenemos que esperar para ir para allá, para hablar de eso. Exacto, Muy es bien. que se concatena, ¿no? El Sí. tema del oral Sí. y cómo se da el paso a la escritura. Ah, y cómo es perfecto. ese proceso y quiénes son los protagonistas de este momento. Sí. Entonces, más o menos ahí se explica, ¿no? El tema ya de la conquista, Claro. donde va a tener, pero otros soportes como es el mate burilado, ¿no? Que también no solamente era la oralidad que nosotros teníamos, sino también a través de representaciones plásticas. Claro. En este caso se hacían narraciones, pero a través de figuras. Está bien. Entonces, Bueno, si quiere no me cuente más y vamos a esperar a que se desocupe la sala y vamos para allá para que ustedes también puedan ver lo bonito y lo interesante que es la literatura. Claro ¿Sí? que sí. Bueno, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en la siguiente sala. Cuéntenos dónde estamos. Hay una representación acá. ¿Qué es? claro, ahorita estamos ingresando a la desencuentros. ¿Por Ajá. qué desencuentros? Aquí tenemos una representación de lo que vendría a ser el momento de la conquista, de la llegada de los españoles, ¿no? Ajá. En este caso tenemos a Francisco Pizarro, Sí. a un fraile que los acompañaba, que era Valverde, y al Inca Atahualpa, ¿no? Ajá. En turno, quienes tienen un momento muy importante dentro de la historia peruana y también dentro de la literatura. Esto de acá es una representación hecha por Guamán Poma de Ayala, un cronista. Las primeras personas que van a dar a conocer sobre la historia de lo ocurrido en esas fechas son los llamados cronistas. Pero para eso tendremos que remontarnos qué son las crónicas, cómo ha sido el papel de la literatura, y de algún modo ha sido fundacional, en el sentido de que las crónicas son una mezcla de ficción y de realidad, ¿no? Claro. Y la literatura lo va a tomar desde ese punto. Entonces, hay diferentes textos coloniales, que es así como se llaman, donde van a explicar estos momentos. Dentro del imaginario peruano, o la historia oficial, nos comentan que cuando Atahualpa se le entrega la Biblia, lo que él hace es botarla, ¿no? Las bota, según los cronistas, nos cuentan que ese libro es... ¿Por qué? Porque dice que este libro no me dice nada, no me oye. Sin embargo, a través de muchos estudios y de otras crónicas similares, nos hemos percatado que frente a
a este tipo de hechos ocurren de distintas maneras. Por ejemplo, Felipe Guamán Poma de Ayala, que es el que ha representado esta imagen, tiene un libro llamado Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, en los años más o menos de 1615. Este es un fragmento que nosotros estamos citando para que el público conozca, ¿no?, cómo fue ese momento. Y él nos dice, pues, ¿no?, ¿podrá ese enemigo malvado, reina, derrotarnos, darnos pesadumbre? Atahualpa Inca fue degollado y sentenciado y le mandó cortar la cabeza a don Francisco Pizarro. Qué terrible, ¿no? Claro, eso es lo que nos cuenta Felipe Guamán Poma de Ayala. Sin embargo, el Inca Garcilaso de la Vega, que es otro cronista representante del Perú, él tiene un libro llamado Historia General del Perú, publicado más o menos 2 años después, pero él tiene otra versión. Él nos dice: al padre Fray Vicente de Valverde levantan testimonio los que escriben que dio arma pidiendo a los españoles justicia y venganza por haber echado el rey por el suelo el libro, que dicen que pidió al fraile, y también levantan testimonio al rey como al religioso, porque ni echó el libro ni le tomó en las manos. Lo que pasó fue que Fray Vicente de Valverde se alborotó con la repentina grita que los indios dieron y temió que no le hiciesen ningún mal, y se levantó a prisa del asiento en que estaba sentado hablando con el rey, y al levantarse soltó la cruz que tenía en las manos y se le cayó el libro que había puesto en su regazo. Entonces hay una versión distinta. Lo tiró, exacto. Por eso decimos que las crónicas tienen ese factor muy importante, que es tanto ficcional, pero también tiene aspectos reales, porque el hecho de que llegaron los españoles a América es un hecho. Sí, claro. Histórico. Y las crónicas no pasan de ese momento. Sin embargo, los episodios que se van a relatar van a ir cambiando. De ese modo es que, como dice allí una pequeña frase, adivinaba mi corazón. La literatura, ¿cómo se va a volver? Acto. Los personajes, como van a ser narrados a través de las crónicas, van a tener personajes muy claros, pero también ambiguos. En el caso, por ejemplo, de Pizarro, para algunos textos coloniales es el héroe fundador, pero para otros es un capitán desleal. Claro. Valverde, el cura, puede ser alguien que trae la palabra de Dios, o también puede ser un cura ambicioso, ¿no? O el caso de Atahualpa, que es el hermano traidor que ajustició a su hermano Huáscar, ¿no? O también es un gran emperador. Esto es lo que más o menos se trata de conocer, ideales, momentos. Entonces, más o menos ocupa este lugar. Esto es la apropiación de la letra, ¿no? De apropiarnos de la lengua española, una lengua que no es nuestra, pero a partir de ese momento darnos a conocer, ¿no?, nuestra propia voz, nuestra palabra. Y eso es lo que están haciendo, o se hace posible. Claro. ¿No? Oiga, háblenos, en esta sala es posible... estamos en el momento de el Inca Garcilaso de la Vega. Claro, tenemos aquí... Porque es un nombre muy importante para ustedes, para la literatura, ¿no? Sí, eso es lo curioso que tiene el Inca Garcilaso, él es cronista. Cuando hablábamos del tema de los mitos, las historias, por ejemplo, sí han sido tradiciones orales. Sin embargo, en el caso del Inca Garcilaso, él tiene muchas obras, ahí está en ese formato, ¿no? Documentarios reales de los incas de este lado. A ver, vamos, ¿no?, a verlo, vamos aquí a ver. Ven, Berito. Vero Carranza está hoy en la cámara, Karencita, la extrañamos mucho, y ella nos está ayudando. Esta es parte de la obra del Inca. Claro, en diversas ediciones, ¿no? Sí. En caso de la literatura, nosotros no, a diferencia de, por ejemplo, la pintura, que se habla de cosas originales, aquí nosotros hablamos de primeras ediciones, segundas ediciones, ¿no? Aquí tenemos varias ediciones que han sido publicadas, comentarios reales de los incas, donde aquí lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega es recopilar textos, ¿no?, orales, mitos, leyendas de lo que era o lo que había sido el antiguo Tahuantinsuyo. Entonces, lo que hace es apropiarse de esos mitos y volverlo escritura, presentarlo en otro soporte. Claro. Entonces, de algún modo, lo está dando a conocer. Él en su época va a ser una persona muy reconocida. Él es hijo de un capitán español y también de una, en este caso, una ñusta cusqueña. Él pertenece, por eso, una cusqueña, era la mamá. Por eso es el título, Comentarios Reales de los Incas. Claro. Entonces, él se apropia de ese lenguaje, de esa voz, pero... así como Inca Garcilaso de la Vega fue una persona muy reconocida para su tiempo, también tenemos a Guamán Poma de Ayala. Ese hombre, a ver, y cuéntenos Guamán Poma de Ayala aquí es muy curioso, porque la mayoría va a acertar con el Inca Garcilaso, pero cuando hablamos de Guamán Poma no. Sin embargo, tenemos aquí, por ejemplo, alrededor de 7 ilustraciones, digámoslo así, donde el objetivo de Guamán Poma de Ayala era llevar a la corona española
a través de sus gráficos, ¿no? Cómo es que se vivía, cómo se vivió en el antiguo Tahuantinsuyo y también cómo era ese presente colonial. Entonces, su texto producía una crítica, algo en edicto, donde también daba sugerencias. Obviamente que el lenguaje del Inca Garcilaso con el de Guamán Poma de Ayala varía, mientras que este es un texto más ricamente elaborado a nivel literario. Este, por el contrario, también tiene lo suyo, pero el aporte es que va a colocar estas imágenes. Claro, él lo hace gráfico, digamos, exacto, pone la gráfica ahí. Coloca la gráfica, claro, se apoya de ilustraciones y también el lenguaje que él también va a emplear de algún modo. También tiene algunas variantes, ¿no? Porque obviamente sabemos que nosotros hablamos de distintos modos desde el lugar de nuestra instrucción. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen que fueron alrededor de 800 trabajos, folios que se han realizado sobre él, pero el objetivo era que fuera llevado a España. Sin embargo, no sabemos con precisión, o al parecer no fue entregado, o sea, él lo entregó, pero no, el destino no fue, o al parecer no fue España, porque recién fue encontrado el siglo pasado en una biblioteca de Dinamarca. Es por eso que Guamán Poma de Ayala, de algún modo, recién las críticas, nuevo, digamos. Posible, podríamos llamarlo porque algo se ha así, descubierto apenas. Al menos el texto de Buen Gobierno y Nueva Crónica. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los modos en que tenemos. Él se respalda de la escritura, ¿no? Pero tiene una colocación gráfica. Claro. Entonces, esto es más o menos lo que se da a conocer. Ahora, estamos hablando en el tiempo de la conquista, de la colonia, pero en todo caso, ¿habrá sido todo el tiempo solamente la lengua castellana que ha sido reproducida? No, también han existido textos en quechua. Es más, en el siglo XVII, XVIII, muchas de las personas que trabajaban, los jesuitas, mayormente de órdenes religiosas, tenían un buen dominio del quechua. Entonces, y este quechua iba a zonas eruditas. Inclusive hay un texto que fue, así como el Inca Garcilaso hizo comentarios reales, dando a conocer ese testimonio, pero convirtiéndolo a un lenguaje castellano, lo que hace un padre, ¿no? Francisco de Ávila, por más o menos 1598, él va a recopilar también una información sobre las zonas de Guarochirí, y por eso le va a llamar de título Dioses y Hombres de Guarochirí, narración quechua, y obviamente posiblemente acompañado de alguien más, ¿no? Él va a hacer esta edición bilingüe. No, la edición bilingüe en este caso ya fue hecha por en este caso en el 66, claro, allá en Perú. Pero en sí el texto en quechua es posiblemente data de 1598. Este es un texto elaborado y hecho en quechua, ¿no? Y también tenemos aquí los modos en cómo la escritura, la literatura y la escritura fueron muy importantes, porque fue un modo como una radiografía, un mapeo para conocer los lugares, ¿no? Claro. Relación de este reino, de antigüedades de este reino del Perú. Porque recordemos que también tenían un carácter evangelizador. Entonces, para poder derrocar algo, tenían que conocerlo. Entonces, lo que algunos practicaban era, conozcamos sus prácticas. Y entonces empezaron el tema de la recopilación. Y por eso es que aquí es cuando la escritura se va apropiando de la literatura, o se va volviendo el soporte oficial de la literatura. Sin embargo, así como la oralidad, tenemos este mate burilado. Claro, qué hermoso esto. Y esta es otra forma de contar la historia, ¿no? Podemos observar que son imágenes, porque de algún modo también nos cuentan, y el modo también de apreciarlo, ¿no? Por ejemplo, de manera circular. Exacto. Observamos esos modos, y eso es lo que nos da a conocer cómo es que la literatura puede tener varios soportes. La escritura no es una de ellas, y la oralidad también es otra forma, no son exclusivas, sino que hay modos, y obviamente esto corresponde a la naturaleza, ¿no? De la expresión. Exacto. Qué hermoso ¿Y esta pieza es de dónde? ¿Dónde fue encontrada? Bueno, en realidad son mates burilados que se hacen en las zonas de Junín, por ejemplo, en Cochas. Este es del 2005, ¿no? Este es un mate burilado del 2005. Sí. Son tradiciones que actualmente, claro que ahora tienen un aspecto decorativo, ¿no? Ornamental. Sin embargo, en otras épocas ha tenido una función didáctica, una función literaria. Claro, muy hermosa esta pieza, muy hermosa. Vamos a la siguiente sala. ¿Quiere que pasemos para allá? Sí, aquí, como le digo, se cuentan estos momentos, pero lo interesante y lo rico que tiene la literatura es que
las historias, si bien es cierto, esto corresponde a un tema de hace muchos siglos atrás, sin embargo, hubo un tiempo, una generación del 50, los poetas, donde ellos van a recuperar estos temas, van a cuestionar el tema de la conquista, pero no como descubrimiento, sino como desencuentro, como esa no coincidencia, como ese no diálogo. Entonces, pero ellos ya no van a volverlo un plano narrativo, sino lo van a volver poético. Entonces, el tema de la conquista va a regresar con fuerza, pero poético. Por ejemplo, y hay un diálogo, porque estos poetas saben de la historia, ¿no? Previos del rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Preguntan. El rey es lo que queda después de los incendios. El rey solo es el tiempo. Y esto, Guamán, el rey, no lo sabía. Ok, ¿de Juan Gonzalo Rossi o Ross? Claro, Juan Gonzalo Rossi es un poeta peruano. Ajá. ¿Y cómo le llamó ese poemario? Informe al rey y otros libros secretos. ¿En qué año? 1967. Claro, 49 años hace de eso. Claro, exacto. Los conquistadores muertos de Antonio Cisneros. Inclusive, Antonio Cisneros, otro poeta peruano, va a tomar el mismo nombre que él llamó Comentarios Reales, ¿no?, de los antiguos. También lo va a llamar Comentarios Reales, pero lo va a publicar en el año 64, ¿no? Y él lo toma de otro modo. Por el agua aparecieron los hombres de carne azul, que arrastraban sus barbas y no dormían para robarse el pellejo, negociantes de cruces y aguardiente. Comenzaron las ciudades con un templo. Durante este verano de 1526, derrumbóse la lluvia sobre sus diarios trajines y cabezas, ¿no? Entonces, después en el Perú nadie fue dueño de mover sus zapatos por la casa sin pisar a los muertos, ni acostarse junto a las blancas sillas o pantanos sin compartir el lecho con algunos parientes cancerosos. Hay una crítica constante, ¿no? Claro. Y con otro lenguaje. Sí. Con otro lenguaje, ¿no? Historia del Perú, confidencia, sí, ¿no? Tiene más o menos esa connotación. Entonces es un regreso. Sí, sí. Eso es lo interesante que tiene la literatura, que de algún modo se está actualizando, ¿no? Exacto. El mito de Incarri también por los... ¿Qué es el mito de Incarri? En este caso también estaba dentro de Comentarios Reales. Hay una alusión muy constante. Hubo un momento que en el Perú, ¿no? Recordamos que la literatura y la mayoría de las ciencias sociales, ¿no?, humanísticas, siempre se va a vincular con la historia. Es inevitable no hacer esas comparaciones, ¿no? Para todos les ocurre. Por ejemplo, la historia que allí cuenta, ¿no? Que supuestamente había una profecía de un antiguo inca llamado Huayna Cápac. Y él había soñado, ¿no?, que venía gentes de otros reinos y gentes nunca antes vistas, que eran blancos y que tenían barbas. Entonces él como que profetizó que iban a destruir las cosas que ellos hacían. Entonces, pero se dijeron que iba a surgir alguien de las extremidades de diferentes mandos, ¿no?, y que se iba a construir. Y esa construcción iba a ser el mito de Incarri, que iba a poner el mundo al revés. Iba a regresar nuevamente lo que había sido el imperio. Entonces hubo una época en el Perú donde hubo llamado el famoso Tupac Amaru, que hace la gran revolución, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí ¿y a él qué hacen, no? Lo desmembran, lo amarran a 4 caballos y por aquí, ¿no? Entonces regresa. Entonces es una constante que hechos que ocurren desde el pasado regresen y se actualicen en un presente dentro de la literatura. Qué cosa. Oigan, vamos a pasar a esta siguiente, sí, ¿verdad? Les invito a que hagamos una pausa y regresaremos después en unos momentitos para seguir platicando y recorriendo la historia de la literatura, que es interesantísima, bella, emocionante. Bueno, ahí estamos, regresamos en un momento.